Happy Sabbath. Feliz sábado. Amen. I want to welcome you to a special presentation for the youth. Quiero darle la bienvenida a una presentación especial para los jóvenes. I was asked by the youth director to present something that would have importance to the youth as well as adults. La directora de jóvenes me pidió que presentara algo importante para los jóvenes, pero que también tiene relevancia para los adultos. And so what we're going to look at is taken from Daniel chapter 3. Lo que vamos a ver en este día es sacado de Daniel capítulo 3. And we will be going through a journey in this topic, not necessarily dealing with the image, but dealing with what was the background to the image. Y entonces vamos a entrar prácticamente a hacer un cuadro, entrar a ese cuadro, y no necesariamente vamos a hablar de la imagen, sino el trasfondo o lo que había detrás de la imagen. Now, brothers and sisters, you see right on the PowerPoint that we have the Oscars right here. Ustedes ven ahí en la pantalla, queridos hermanos, y vemos una imagen ahí que es la imagen conocida como los Óscares, Or o el Oscar, the Academy Awards. la entrega de premios Oscar de la Academia Cinematográfica de este país de Norteamérica. Look how this award is one color. Noten que ese premio, ese Oscar que se le da como premio al mejor actor o a la mejor actriz o a la mejor película del año es de un solo color. And it's made from one metal. Y es hecho de un metal en específico. ¿Cuál es ese metal? El oro. Gold. Well, look at the image that was set up in Daniel chapter 3. Y noten la imagen que fue levantada en el capítulo 3 del libro de Daniel, allí en Babilonia. It was also made from one metal. También fue hecha de un solo metal. So nothing has really changed. Verdaderamente nada ha cambiado, hermanos. Hollywood is modern Babylon. Hollywood es Babilonia moderna hoy. And so we'll go in Daniel chapter 3. Let's look at it, Daniel chapter 3. And we want to look at verse 2. Vayamos nuevamente a Daniel capítulo 3, por favor. Y vamos a leer el versículo 2. Daniel chapter 3 and starting at verse 2. Y comenzaremos en el versículo 2 de Daniel 3. Notice in Daniel chapter 3 verse 1, Nebuchadnezzar made an image of gold. Noten que el versículo 1 del capítulo 3 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. But let me ask you questions, my friends. Pero déjeme hacerle una pregunta, hermanos. What did God said that represented Nebuchadnezzar and his kingdom? La cabeza. ¿Qué era lo que Dios había dicho que representaba a Nabucodonosor y su reino? The head. The head was gold. La cabeza era lo único que representaba a Nabucodonosor y su reino. But Nebuchadnezzar didn't want to believe that. He had the whole image from head to feet made out of gold. Pero Nabucodonosor no quiso creer ese mensaje que venía de parte de Dios a través del profeta Daniel, sino que él se propuso que la cabeza entera la imagen entera de la cabeza de los pies fuese completamente de oro. That's another principle to identify Babylon. Babylon is in rebellion to what God says. Ese otro principio que nosotros podemos aprender de la Biblia. Babilonia siempre ha estado en rebelión en contra de lo que Dios dice en su palabra. Continuing on, the Bible tells us in verse 2 En el versículo 2, continuamos en Daniel 3, that Nebuchadnezzar gathered all the government officials. que Nabucodonosor reunió prácticamente a todos los oficiales del gobierno. He governed all the law enforcement agencies. Reunió a todas las agencias del gobierno que tienen que ver con la ley. And all the people were gathered Y todas las personas, todo el pueblo en general estaba allí congregado. at the dedication of the image. A la dedicación, que vinieron a la dedicación de esa imagen. Notice at verse 5 Noten lo que dice el versículo 5. that the herald said that when you hear the sound of what? El pregonero anunciaba que cuando escucharan, ¿qué cosa? El sonido de La flauta.
When you hear the sound of the music, Cuando oigan el sonido de la música, en otras palabras, you must bow down and worship the tienen image. que arrodillarse o postrarse y adorar la imagen. So music is part of worship. En otras palabras, la música jugó un papel muy importante allí en la adoración a esa imagen que se levantó allí en Babilonia. So this is what we're going to look at. It's going to be a lot to cover through this next hour. Vamos a cubrir bastante durante esta hora, mis queridos hermanos, But we are going to look at the first created choir director, pero vamos a mencionar el primer director del coro celestial. we will look at music and how it affects the brain. Vamos a ver cómo la música afecta al cerebro. We will look at quotes from musicians. Vamos a mencionar algunas citas de algunos músicos We will also look at biblical principles of music. y vamos a ver también algunos principios bíblicos acerca de la música. We will look at the famous quote that Ellen White said that would take place in the church just before Jesus comes. Vamos a leer la declaración que escribió la señora Elena G. White, que tiene que ver con la música que va a tomar lugar en la iglesia antes de que Cristo venga. And then we'll see how this all ends with modern Babylon and Revelation 13 and Daniel chapter 3. Y entonces terminaremos y concluiremos cómo esto va a tener una relevancia con Apocalipsis 13 y el libro de Daniel también, capítulo 3. So notice, my friends, Vean, mis queridos hermanos, that the people were gathered together at the dedication of the image. que las personas se habían reunido, se habían congregado para la dedicación de la imagen. Where they gathered at the dedication of the temple. ¿Dónde se reunieron para la dedicación del templo? No, they weren't. No, no se reunieron para la dedicación del templo. They were gathered at the dedication of the image. Se habían reunido era para la dedicación de una imagen, no del templo. All kinds of music were played was the cue for the people to worship the image. Los tipos de música que se tocaron en ese momento de la dedicación era prácticamente la nota para que las personas adoraran a la imagen. Now let me ask you another question. Who set up the image? Was it God or man? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién levantó esa imagen? ¿Dios o el hombre? El hombre. Amén. Okay, so that tells you that it's a false system. O sea, ahí podemos darnos cuenta de que es un sistema falso, que no viene de parte de Dios. No, this music was used as a universal force so everyone could bow down and worship by hearing music. O sea que el cuadro que nosotros vemos allí es que la música jugó un papel muy importante porque causó de que todos se postraran y adoraran esa imagen cuando escucharon la música. Was the dedication service to glorify God or man? Ese servicio de dedicación fue establecido para honrar a Dios o para honrar al hombre. Amén. So therefore music was the force to influence people to worship man. O sea que la música fue la fuerza que influenció a las personas o al pueblo para que honraran al ser humano, no a Dios. So we're not going to go through the scriptures, but you can read it on your own time. No vamos a leer todos los textos bíblicos, pero usted lo puede leer en su tiempo libre. But the Bible identifies that the first person acquainted with music besides God was a created being called Lucifer. La Biblia dice que el primer ser que tuvo relación con la música aparte de Dios fue un ser que fue creado por Dios que se llamaba Lucifer o Luzbel. Notice from Spirit of Prophecy. Noten bien esta declaración del espíritu de profecía. John is going to read it, the first quote. Dice Just underline. dice el espíritu de profecía, escuchen esta declaración. Dice: Satanás había dirigido el coro celestial, había levantado la primera nota, luego todas las huestes celestiales se unieron a él y gloriosos compases de música resonaron a través del cielo en honor a Dios y a su amado Hijo. Notice the Spirit of Prophecy said that Satan was the created choir director of the angelic hosts. En otras palabras, el espíritu de profecía dice que Satanás
fue el director prácticamente del coro celestial y de toda la hueste angelical. Music industry is a big industry, brothers and sisters. La industria de la música hoy actualmente es una de las industrias más poderosas. And notice, music was important to the worship of God. La música era un factor muy importante para la adoración a Dios. Don't you realize why music is such a powerful force in our world today? Ahora ustedes se pueden dar cuenta por qué la música es una herramienta poderosa en el mundo hoy. The same angel that rebelled against God El mismo ángel que se rebeló en contra de Dios is behind the worldly music that is in our society. está detrás de la música que el mundo crea o la música de la sociedad moderna hoy. And he's turned that music not to glorify God, but to glorify, again, man. Pero él ha hecho de esa música no para glorificar a Dios, sino por supuesto glorificar al hombre. And so, as a church, as people, as young people, if we participate in listening to that worldly music, we're part of that same rebellion that Satan started in heaven. O sea que los jóvenes que participan de esa música del mundo prácticamente están en la misma posición que Satanás cuando se rebeló contra Dios en el cielo. O sea, tienen el mismo espíritu rebelde, el espíritu del dragón. This next quote. En la próxima declaración leemos, No, that's not. The one from Patriarchs and Prophets. dice, hablando de Eva, cuando estaba allí en el jardín del Edén, que Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, o sea, Eva, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. Patriarcas y Profetas, página 36 y 37. Yeah, that was from Patriarchs and Prophets. Yes, The one about the serpent. yes. Notice Ellen White brings the point that the serpent had what type of voice? ¿Qué tipo de voz tenía la serpiente de acuerdo a esta cita que acabamos de leer? Una voz melodiosa. Era una voz melodiosa, hermano. So it was pleasing to Eve. Era agradable a los oídos de Eva, por eso fue tan agradable la voz de la serpiente cuando habló con Eva. Spirit prophecy says it was a musical voice. Era una voz melodiosa, o sea, musical. Interesante. Notice from the scriptures, Noten de las escrituras, hermanos. the Bible says in Isaiah chapter 14, En Isaías capítulo 14, la Biblia nos dice lo siguiente. Isaiah chapter 14 and verse 11. Y el versículo 11. Isaías capítulo 14, chapter what? 14, chapter 14, Capítulo 14, versículo 11. verse 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Notice the word for that is vials, but in the Bible it's the sound of harps. What do you have? Harps. So notice the Bible says that Lucifer in his being had the instrument or a string instrument that was in his being. En otras palabras, Lucifer, parte de su ser, formaba parte, era sonido de arpas. Notice, go to Ezekiel chapter 28. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, mis queridos hermanos. Ezekiel chapter 28 verse 13. Y el versículo 13, Ezequiel 28, 13 nos dice algo interesante. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí habla también de instrumentos musicales, hablando de Lucifer o de Luzbel. Okay, so brothers and sisters, now we have string instruments
Vemos instrumentos de cuerda, como leímos en Isaías. And then in Ezekiel, we see that there's drums and then there's wind instruments. Y vemos también en Ezequiel instrumentos de viento, instrumentos tamboriles y flautas. So let's look at it. String instruments is what we call guitar, violin, piano. Instrumentos de cuerda es lo que vemos ahí en pantalla, lo que es el violín, la guitarra, el arpa. Wind instruments is what we would call things like the organ, like the trumpets, the saxophone, the flute. Y los instrumentos de viento, como vemos ahí en pantalla, son compuestos por el saxofón, la flauta, la trompeta, etc. That's music that is sound that is produced by ear. Eso es el sonido que es producido a través del aire. Cuando usted sopla esos instrumentos, produce un sonido. And then notice, brothers and sisters, that he had what the Bible says he had drums. Y noten que la Biblia dice que Luzbel tenía tamboriles. That comes from the percussion family. La familia de la incursión allí, todos esos instrumentos forman So- parte de eso. So within Lucifer being, O sea que Lucifer pues, era un ser prácticamente que estaba muy relacionado con la música. this angelic being was a living orchestra. En otras palabras, era un ser orquesta. En otras palabras, era una orquesta viviente. He had created string instruments. Había creado instrumentos de cuerda. In his being, he had wind instruments. En su ser tenía instrumentos de viento. He had drums built within his being. Era tamboriles, habían sido creados dentro de su ser, en otras palabras. By himself, Lucifer was a concert. En otras palabras, por sí mismo, Lucifer era un concierto. But this angel turned all his powers. Pero todo este ángel dice que tornó todos sus poderes That God created and used it for his own purpose. que Dios había creado en él y los usó para su propio propósito. So we're going to go into music and the brain. Vamos a mencionar brevemente acerca de la música y el cerebro. This scripture, and I'm not going to read it for the sake of time, but 1 Samuel 16. Pero por falta de tiempo, pero ustedes lo pueden anotar, Primera de Samuel, capítulo 16, ahí está ahí en la pantalla, versículos 16 y 17 y 22 y 23. David played the harp to calm the spirit of Saul. Ahí habla de que el rey David tocaba o acostumbraba a tocar el arpa para tranquilizar el espíritu inquieto del rey Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl lo atormentaba ese espíritu de Satanás? Venía David, tocaba el arpa. So let's look at music. Veamos un poco acerca de la música y el cerebro. La influencia de la música en el cerebro. It's interesting to know, the first paragraph. Ah. It's interesting to know that music does not go through the powers of reason and judgment. O sea que la música, de acuerdo a esta nota, no viene, lo voy a leer completa para que lo entendamos todo. La música es reconocida por el área del cerebro que recibe el estímulo de las emociones, de las sensaciones y de los sentimientos primero, sin ir a través de los centros del cerebro que implican la razón y la inteligencia. Interesante. Now we have the brain right here, Ahí vemos el cerebro, hermanos. Ustedes lo pueden ver ahí. and right here we have what is called the hypothalamus. Y podemos ver ahí la glándula del hipotálamo. This is where it controls emotions. Esa glándula del hipotálamo que está dentro del cerebro es la que controla las emociones. Now look at this next quote. Veamos esta cita. You have that? Go ahead. You have that one. Yes. Just go ahead. Read it. Dice, se cree que la música entra en el cuerpo a través del hipotálamo, una porción de la capa cerebral emocional que recibe estímulos relacionados con emociones, sensaciones y sentimientos. La música puede pasar por alto la capa mental del pensamiento, la porción del cerebro que involucra la razón, la toma de decisiones y el pensamiento consciente. Aparentemente, los seres humanos no deciden o eligen conscientemente los efectos que la música tiene sobre el cerebro y el cuerpo. Esto ocurre involuntariamente.
Notice what John just read, that music can bypass the thinking powers of the brain. O sea que la música pasa por alto los pensamientos del hombre, las decisiones que el ser humano puede tomar. You notice, brothers and sisters, that you walk in the supermarket and you hear the sound of the music, all of a sudden you start moving without even consciously making any decisions. Si usted entra, por ejemplo, a un supermercado o a un centro comercial y usted oye, por ejemplo, las notas de una música que se está tocando, usted comienza a moverse inconscientemente, sin tomar en cuenta las decisiones que usted va a tomar. Again, with this famous quote, the hypothalamus would have been known as the devil's playground. Dice que esta declaración, dice que el hipotálamo, así, yo a ver si la tengo aquí, see if I have that. Dice que el hipotálamo es responsable por la regulación de la temperatura del cuerpo. Fíjense todo lo que hace el hipotálamo, hermano. Una glándula tan pequeña dentro de nuestro cerebro. El apetito es también responsable por la regulación de la temperatura del cuerpo, del apetito, de la sudoración, la sed, el comportamiento sexual, la rabia, el miedo, la presión arterial y el sueño. Si la función hubiera sido conocida en la época medieval, el escritor de las musas, Nigel Calder, hubiese dicho que el hipotálamo no hubiese duda que habría sido designado como el patio de recreo del diablo. Again, music affects the electric currents of the body. O sea que la música afecta las corrientes eléctricas del cuerpo. Notice that music increases the neurotransmitter, which is dopamine. Dice que la música y aumenta el neurotransmisor que se llama dopamina. The dopamine is the pleasure reward system. La dopamina es prácticamente lo que es una molécula de motivación del cerebro y una parte integral del sistema de placer y la recompensa. It's the same brain chemical which is responsible for the feel-good effect from eating chocolate, exercise, and even sex. Es el mismo químico del cerebro, o sea, la dopamina, responsable de los estados de bienestar obtenidos de comer chocolate, del orgasmo y la altura del corredor. I'm not going to go through it, but this is what happens when you play the music. Eso es lo que sucede cuando usted se pone a escuchar música. Before your work performance becomes higher, su rendimiento en el trabajo pues se levanta. your blood pressure falls or rises depending on the speed and type of music you listen to. Su presión sanguínea se acelera dependiendo del tipo de música que usted está escuchando. You form and recall memories. Su memoria se agiliza. And also music affects your exercise. Y también afecta su forma de hacer ejercicio. So the reason why people play music is to increase the heart as far as exercising. Music affects the tempo. La razón por la cual muchas personas se colocan sus audífonos y ponen música cuando están haciendo ejercicio es porque la música afecta el ritmo cardíaco del corazón y acelera la persona para que haga más de ejercicio. Okay, here, this is just another research. Esto fue otra investigación que se hizo. There's an area of the brain which is informing expectations. Just go ahead. Whatever you got. Hay una área en el cerebro, hermanos, llamada, como aparece allí en pantalla, llamada the nucleus expectation, right? Yeah, nuclear accumbens. What is that? It's basically the area where it experiences things. Es un área del cerebro donde se experimentan las cosas. And so when there's a higher activity in that area, Y cuando hay una alta actividad en esa área del cerebro, researchers are able to determine that the person will be most likely buying that music that they're listening to. Los investigadores se han podido dar cuenta que cuando ese cerebro se activa en esa área específica, las personas que están viendo o escuchando esa música están más propensos a comprarla
inmediatamente. Okay. Yeah, you have that slide, right? Okay, so here, researchers came to realize that hearing has the greatest effect on the autonomic nervous system. Aquí hablamos un poquito acerca del oído y el sistema nervioso, hermanos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que todos los sentidos, el oído tiene el mayor efecto en el sistema nervioso del ser humano. De todos los 5 sentidos que tenemos, el que más tiene efecto en el ser humano es el oído. Okay, so here, brothers and sisters, again, we have the 5 senses. Ahí tenemos los 5 sentidos, que todos lo conocemos. And through the 5 senses, that is how Satan was able to gain control of Adam and Eve. Y a través de esos 5 sentidos, como lo leemos en Génesis capítulo 3, fue la forma como Satanás pudo tener el control de Adán y Eva. Notice we have taste, Vemos el gusto, por ejemplo, es uno de esos 5 sentidos, el gusto. but notice we have hearing. Pero también tenemos el qué cosa, el oído. Now we just read that hearing has the greatest effect on the autonomic nervous system. Vimos, hermanos, que de acuerdo a los investigadores, el oído tiene un gran efecto en el sistema nervioso del ser humano, autónomo. Remember, we read from Spirit of Prophecy that when Satan spoke to Eve, it was in a musical voice. Recuerda la cita que leímos al principio de Patriarcas y Profetas, que cuando Satanás le habló a Eva, lo hizo en una voz melódica, o sea, musical. See, two things are powerful on the human body, and especially in society. It's food and it is music. Hay dos cosas muy poderosas que relacionan mucho al ser humano con esas dos cosas en el tiempo en que vivimos: la comida y la música. You got that quote? Yeah. Basically, man is a being that is made out of rhythm. El hombre es prácticamente un ser que ha sido creado del ritmo. There's rhythm to the heartbeat, respiration, gait, and speech. El ritmo en el latido del corazón, en la respiración, en los cambios fisiológicos. Next paragraph tells us that the selected music increases the working of the muscles. Una música selecta aumenta el trabajo de los músculos. So the movement of the person changes with the change of the music tempo. O sea que el movimiento de las personas varía de acuerdo al movimiento o al ritmo de la música. See, music has an effect on the muscles. O sea que la música tiene efectos en los músculos. At the bottom it says rhythm is the most physically stimulating of musical elements. O sea que el ritmo es el elemento más estimulante de todos. Okay, so here we have the types of music. Vemos la clase de música ahí en pantalla. And BPM, brothers and sisters, just represents beats per minute. BPM significa latidos por minuto. Because remember, the tempo affects the heartbeat, O sea, el de tempo. tempo of the music. La forma de música, hermanos, involucra mucho la velocidad o los latidos de su corazón. So this is the type of, I guess, beats per minute with each type of music here. Ahí podemos ver el tipo de latidos de corazón por minuto de acuerdo a la música que usted está escuchando. Si usted está escuchando música de disco, por ejemplo, ¿te acuerdan la música de disco? John Travolta, los Bee Gees, ¿verdad? Esos son 120 latidos por minuto cuando usted escucha la música disco. Okay, and then we have it right here. The brain identifies areas dealing with music. El cerebro en esa primera imagen de arriba identifica las áreas que tienen que ver con la música. Rhythm, the pulse beat. El ritmo, el latido o el pulso, las emociones, en fin.
So look at music again, music and rhythm. El ritmo y el cuerpo y la música, hermanos. See that when a person listens to music, Cuando la persona escucha la música, he forgets himself. él se olvida a sí mismo. And then the second thing is it creates within the listener an emotional response to the music. Y crea en la persona que está escuchando una respuesta emocional a la música. These researchers found that tempo and rhythm were the most important ingredient in creating emotional response. O sea que estos investigadores encontraron que la música y el ritmo son, producen una respuesta emocional en la persona. Again, we listen to music with our muscles. Escuchamos la música con nuestros músculos And the expression of our face, represents the type of influence music has. y la expresión de nuestros rostros demuestra la influencia de la música en nuestros organismos o en nuestros cuerpos. Again, here again, this is the same thing when walking or running, when you're, exercising. Cuando usted está corriendo, por ejemplo, si es lento, 140, 150 latidos por minuto, And music has an effect on the beats per minute. y entonces On your pulse, sorry. la música tiene el efecto en el pulso de acuerdo a la música que usted escuche. Okay, so we'll look at this, that rhythm El ritmo is a common bond. es una conexión común. So when a man and a woman is in a dance, Cuando un hombre y una mujer están bailando, since music bonds the individuals together, siendo que la música une a dos individuos, they will only do it under the influence of music, solamente van a hacer lo que tienen que hacer bajo la influencia de la música, as long as the music continues. mientras continúe la música, por supuesto. Also, music affects emotion and also breathing, heart rate, and digestion. También la música afecta, It affects breathing, afecta el respirar, heart rate, and digestion. la digestión y el latido del corazón. And then Americans spend more each year on music than on prescription drugs. Y los norteamericanos, oigan bien, los norteamericanos gastan más dinero comprando música que en o en drogas prescritas. Going to look at a few quotes from musicians and then we'll continue on. I know this is lengthy, but we got to establish a foundation on music. Tal vez esto parece un poquito largo, pero tenemos que establecer el fundamento en cuanto a la música se refiere. Daddy Yankee in Latino, February issue of 2007. El cantautor de, bueno, ¿qué tipo de música Daddy Yankee? Isn't that rap? Reggaetón, dicen por ahí. algo así. The musician, I don't remember. I think it's reggaeton. Ya, ahora. Okay. Dijo estas palabras. Reggaetón. Reggaeton, yes. He says, I know the power music has. Dice, yo sé el poder que tiene la música. Music has the power to save people. La música tiene el poder para salvar a las personas, Go, just read it. para enseñar a la gente y para cambiar las emociones de la gente. Hice canciones de club para las personas que están fijas. Esas fueron las palabras de Daddy Yankee. Johnny Depp. Johnny Depp, que es un actor de Hollywood, Go ahead, read. escribió la música toca emocionalmente donde las palabras por sí solas no pueden. Then the last two quotes. last two. Bono and Marilyn Manson. Ok, Bono, que también es un músico cantautor también de norteamericano, dijo, o inglés creo, ¿es English? Yeah. Bono, es de Inglaterra, pero es muy famoso. Dice, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a la gente, dijo Bono. Y Marilyn Manson, ex satanista o ex satanista, dijo, la música es la forma más fuerte de magia. Dijo Marilyn Manson. I think it's rock. It's a rock. Oh, sí, era algo, un rockero, ¿no? Sí, es un rockero satánico. Yeah. Yeah. Yeah.
So these musicians understand the influence of music. O sea que todos estos músicos que acabamos de mencionar entienden o entendían la influencia de la música. Look at what Martin Luther says, scripture and music. You have that. Noten lo que dijo Martín Lutero, hermanos, hablando de la música y la escritura. Yeah. Yes. Go ahead. Martín read that. Lutero dijo, mi corazón, que está tan lleno de rebosar, a menudo ha sido consolado y refrescado por la música, cuando está enfermo y cansado. I'll read that second paragraph of scripture. It starts with great literature. Martin Luther. You got that? Oh, I don't have that one. I'm sorry. I have another, pero yo lo puedo traducir rapidito. Me dice, las gentes deberían tener himnos al igual que la Biblia para que ellos no puedan solamente leer la palabra de Dios, pero puedan también hablarle a Él en canto. And then this next one. Así como las escrituras son una gran literatura, también son los signos, son también los signos como una gran música. So, brothers and sisters, that's why hymns are important. Por eso es importante los signos, mis queridos hermanos. Amén. Hymns and the scripture Los signos y la escritura is to confirm the believers in their faith. es para confirmar a los creyentes en su fe. Hermanita Lali. So when churches present contemporary songs, O sea que cuando las iglesias presentan himnos contemporáneos, those songs are they confirming the faith of that church. esos himnos están confirmando la fe de esa iglesia. That's what you have to look at. Eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo en mente. That's why contemporary songs are not good, because it doesn't focus on confirming the faith of the church, and so people are left in an emotional high. Por eso los canciones contemporáneas no sirven para confirmar la fe de los creyentes, porque los dejan en un estado de emoción nada más. Again, music was what helped Thomas Jefferson write the Declaration of Independence. La música fue la que ayudó a Thomas Jefferson a escribir la Declaración de la Independencia, hermanos. Music was the key that helped Albert Einstein become one of the smartest men that ever lived. La música fue la llave para que ayudó a Albert Einstein a llegar a ser uno de los hombres más inteligentes que jamás hayan vivido. In fact, Albert Einstein loved the music of Mozart and Bach. Y Albert Einstein le gustaba mucho la música de Mozart y de Bach. Albert Einstein was able to figure out his problems and equations by playing the violin. Einstein buscó la manera de lograr entender o conocer sus problemas y sus ecuaciones gracias a que acostumbraba a tocar el violín. So let's look at music. Vamos a probar la música. Vamos a ver la música. Some biblical scriptures. Algunas escrituras bíblicas. Let's go to Psalms chapter 119. Vayamos al libro de los Salmos, Salmo 119. Psalms 119, I'll let you know what scripture we'll be looking at. Vamos a ver ya les dejamos saber cuál es el texto que vamos a leer. Let's look at Psalms 119 and let's look at verse 172. Leamos el versículo 172 del Salmo 119. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Again, is the music you're listening to or singing, is it creating righteousness? La música crea en nosotros la justicia. Go to Psalms chapter 7, verse 17. Salmo 7, versículo 17, queridos hermanos, si desean buscarlo. Salmo 7, 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. So the music that we're to listen to La música que nosotros debemos escuchar
It must exalt the righteousness of God. Debe de exaltar la justicia de Dios. If it's not doing it, then it's not the type of music that you should be listening to. Si no lo está haciendo, entonces no debe ser el tipo de música que debemos estar escuchando. Also go to Psalms chapter 29. Entonces vayamos también al Salmo 29 Psalms chapter 29 and verse 2. y el versículo 2. Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. So we are to give glory to God. All music that we listen to should give glory to God. Toda la música que nosotros escuchamos debería dar gloria a Jehová. Amén, aleluya. Let me ask you a question. The music that you listen to, can the angels join you in singing? Hermanos, déjeme hacerle una pregunta. La música que usted está escuchando, ¿pueden venir los ángeles y unirse a usted para cantar ese tipo de música o escuchar ese tipo de música? Is the music full of solemnity and awe and worshiping God? ¿Está la música llena de solemnidad y adoración hacia Dios? Is it distinct from the worldly music? ¿Es distinta a la música del mundo? Is it a clear line between the worldly music and the music of God? ¿Hay una línea distintiva entre la música del mundo y la música de Dios? So we got to decide what type of music. Is there a difference? Entonces tenemos que decidir cuál es la diferencia de la música, hermano. From this quote in Education, page 168. Esta declaración del libro La Educación, página 168, It says singing is just as much as an act of worship. dice que el cantar es un acto prácticamente como de adoración. In fact, it says song is prayer. Y dice ahí que el cantar es como una oración, hermanos. So, brothers and sisters, if song is prayer, Si el cantar es oración, de acuerdo a esa cita, our prayer, the way how we sing and how we pray should change. así que tenemos que cambiar la forma como nosotros cantamos y cómo adoramos a Dios. Go to Matthew chapter 6. Vayamos a Mateo capítulo 6. Now, Ellen White says that song is prayer. Let's look at a principle here. Matthew chapter 6, verse 7. Elena de White decía que la música, el cantar es una oración. Mateo 6, vamos a ver ese principio. Go ahead and read it. 6. Matthew chapter 6, verse 7. Versículo 7 de Mateo 6. Dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Again, notice the Bible says that heathen constantly repeat those words. Dice, hablando la Biblia, que el que constantemente repite esas palabras, Jesus says if you pray, don't pray like the heathen. dice que si oramos, dijo Jesús, que no oremos como los gentiles. But today, Pero hoy, many churches muchas iglesias play on the big screen ponen los cantos ahí en las grandes pantallas. words that constantly repeat itself, Palabras que constantemente se repiten a sí mismas. which is a principle out of heathenism. Que es un principio que viene del paganismo, en otras palabras. Because when you constantly repeat the words, it is to keep a person under mind control. Cuando usted repite las palabras constantemente, esa persona está siendo controlada su mente. It is a form of hypnosis. Es una forma de hipnosis. And many churches are having the what you call the praise team with a certain music words on the screen, and it's constantly repeated. Y hay muchas iglesias que tienen el equipo de adoración, que es un equipo de personas que se especializan en la adoración en la iglesia, y esas personas proyectan esos cantos y esas repeticiones constantemente para tener prácticamente la iglesia controlada. Some of those words don't even say God in them. You could be praising anybody. Muchas de esas palabras, esos líricos de esas canciones que se proyectan ahí en esas pantallas, ni siquiera tienen el nombre de Dios en ellas. Ustedes pueden estar cantando, o la persona puede estar cantando cualquier cosa, menos un himno que esté alabando el nombre de Dios. So be careful of that type of music. Tengan cuidado con ese tipo de música. So how about dancing?
¿Y qué tal del bailar, hermanos? Didn't David dance before the Lord? ¿No bailó Daniel delante del Señor? David. O David, perdón. Sorry. Many people say in the church, well, we can dance because David danced. Muchas personas dicen nosotros podemos bailar porque David bailó. But let me ask you a question, brothers and sisters. Pero déjeme hacerle una pregunta, queridos hermanos. What time are we living in? ¿En qué tiempo estamos viviendo ahora? En el tiempo del fin. What time are we living in? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Juicio. We live in the Day of Atonement. Estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. In the Day of Atonement was dancing taking place in the camp of Israel. En el tiempo de expiación hubo un cuadro de baile en el pueblo de Israel. No. ¿Sí o no? ¿Hubo o no? No. Yeah. Was dancing taking place in the camp of Israel on the Day of Atonement? Él hizo una pregunta. ¿Había baile en el día de la expiación cuando estaba el pueblo de Israel? No. Of course not. It was Okay, well, humillación. to those people who want to dance, they're out of sync with the Day of Atonement. Aquellos que les gusta bailar o que quieren bailar en sus iglesias, pues no están viviendo en el día de la expiación. Who celebrates in a time of judgment? ¿Quién puede celebrar en un tiempo de juicio? The world. El mundo solamente. Are we in the Day of Atonement or are we following the world? ¿Estamos viviendo en el día del juicio o en el día de la expiación o estamos siguiendo al mundo? Notice Belshazzar was celebrating when judgment was pronounced on him. Noten que cuando se pronunció el juicio sobre un rey que se llamó Belsasar, nieto de Nabucodonosor, él estaba ¿qué? Celebrando. Estaba de fiesta, música, fiesta, vino, licor, etc. Babylon celebrates in a time of judgment. Babilonia celebra en un tiempo de juicio. And so Christians today Así que los cristianos hoy must decide whether they are participating in the Day of Atonement deben decidir si ellos van a participar en el día de la expiación or are they part of that system of Babylon which is confusion. o ser partícipes de ese sistema de Babilonia que es confusión. Go to Isaiah chapter 22. Vayamos a Isaías capítulo 22. Notice what the Bible says. Isaiah chapter 22. Isaías 22 dice lo siguiente. Isaiah chapter 22. Let's look at verse 12. Y leamos el versículo 12, 12 through 14. 12 through 13, sorry. 12 y 13. Go ahead, brother. Dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Notice what the Bible says. God called his people to weeping and to mourning, but instead the Bible says there was eating and killing and drinking, and let us eat and drink, for tomorrow we will die. Dice la Biblia claramente que Jehová había llamado a su pueblo a llanto y a endechas o aflicción, pero el pueblo que había hecho se había dedicado a gozo y alegría, matando animales, comiendo carne y bebiendo vino. So that God's people are doing opposite of what God requires at this time. O sea que el pueblo de Dios estaba haciendo lo opuesto a lo que Dios le había pedido. Notice the quote from Selected Messages. Noten esa cita de mensaje selecto del tomo 2. You have that quote? No. Okay. Notice what she says, what will take place just before the close of probation. La sierva del Señor tuvo la oportunidad de ver un cuadro de lo que iba a ocurrir dentro de la iglesia antes de que terminara el tiempo de misericordia o el tiempo de gracia. This will take place in the church just before, Ellen White says, the close of probation. Esto es lo que va a tomar lugar en la iglesia antes de que termine el tiempo de gracia, dijo ella. There will be shouting with drums, Va a haber personas gritando con tambores, music and dancing. música y baile dentro de la iglesia, hermanos. The senses of rational beings Los sentidos de seres racionales
will become so confused estarán tan confundidos that they cannot be trusted to make right decisions. que no serán confiados para tomar decisiones correctas. And this is called the moving of the Holy Y Spirit. esto va a ser llamado el movimiento o el derramamiento del Espíritu Santo. Notice what she says on white. She says the Holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise. El Espíritu Santo nunca se revela a sí mismo en tales métodos, o sea, de esa forma, o de tal ruido ensordecedor. This type of music, she says, is an invention of Satan to cover up his ingenious methods for making of none effect the truth for this time. O sea que esto es un invento de Satanás, hermanos, para cubrir prácticamente sus métodos ingeniosos para que la verdad no tenga ningún efecto en la iglesia. O sea que Satanás va a trabajar a través de la música dentro de la iglesia en el tiempo del fin. She says that this was represented, this type of music would be brought into our camp meetings. Y ella dijo claramente que este tipo de música mundana va a ser de nuevo traída e inclusive llevada a nuestros propios campamentos. Notice what Ellen White says. Nota lo que dice la sierva del Señor en el mensaje selecto del tomo 2. The truth for this time La verdad para este tiempo, needs nothing of this kind in its work of converting souls. o sea, no necesita este tipo de, talking about music, right? No necesita este tipo de música o este tipo de obra para convertir a las almas. See, in the churches, they are substituting music for the message. O sea que muchas iglesias están sustituyendo la música por el mensaje de la palabra de Dios. Ellen White says you do not need music to bring people to the truth. La sierva del Señor está diciendo que usted no se necesita la música para traer a las personas a la verdad. The truth of itself will bring the individual to the message. La verdad en sí misma va a traer al individuo al mensaje, hermano. Notice what she says. She says a bedlam of noise shocks the senses and perverts that which is conducted aright. Ese tipo de ruido ensordecedor dice que estremece los sentidos y pervierte aquello que ha sido conducido rectamente, que pudiese haber sido una bendición. She says a bedlam of noise. Rowdy, loud. Ajá, ensordecedor. Shocks the senses, Ellen White says. Dice que estremece los sentidos, hermanos, y pervierte nuestros sentidos, nuestras decisiones. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Are you hearing that in the church that you attend? ¿Usted está escuchando eso en la iglesia a la cual usted asiste? Notice this Ese next. tipo de música ensordecedora y escandalosa, música que no lleva las credenciales divinas. Not my church. Notice this next sentence. Noten esta próxima frase. The powers of satanic agencies Los poderes de las agencias satánicas blend with the din and noise se mezclan con el ruido to have a carnival, para tener un carnaval. and this is termed the Holy Spirit working. Y eso se le llama la obra del Espíritu Santo. Have you ever heard churches say, well, the Spirit is moving when we're listening to the music? ¿Han oído ustedes iglesias donde se dice que el Espíritu Santo se está moviendo cuando al son de la música que se escucha? What spirit is that? ¿Qué tipo de espíritu es ese, hermanos? It's not the Spirit of God. No es el Espíritu de Dios. Ellen White says satanic agencies blend with the din and noise. La sierva del Señor, lo acabamos de leer, dice que las agencias satánicas se mezclan con el ruido y el escándalo de esa música que se escucha en esas iglesias. And she says, brothers and sisters, she said that will take place Y ella dijo que eso va a tomar lugar just before the close of probation. antes de que termine el tiempo de gracia. Notice those words. Escuchen esas palabras. Just before the close of probation. Justo antes de que termine el cierre de la gracia. So that tells you O something. antes que se cierre la gracia. When you see that take place, Cuando eso tome lugar, cuando usted vea que eso toma lugar, probation is about to close. eso significa, es una señal para decirle a usted que se está cerrando ya la gracia prácticamente.
Revelation and Daniel 3, let's look at the parallels. Vamos a ver el paralelismo entre Daniel capítulo 13 y Apocalipsis 13. The lamb-like beast, that's- La bestia semejante a un cordero de Apocalipsis 13:11, that speaks like a dragon. se levanta como un cordero pero va a hablar como un dragón. The Bible says it compels the earth and the inhabitants to worship the first beast of Revelation 13. Dice que obliga a la tierra y a los moradores de ella a que adoren a la primera bestia. Notice the Bible tells us in Daniel chapter 3 Noten que la Biblia en Daniel capítulo 3 that Nebuchadnezzar gathered everyone under Babylon to come to the dedication of the image that was set up by him. que Nabucodonosor reunió a todos los pueblos, naciones, y tribus y lenguas y pueblos para que vinieran y se congregaran para la dedicación de la imagen que él había levantado. Notice the second beast of Revelation 13 La segunda bestia, Apocalipsis 13, mis queridos hermanos, tells everyone on the planet le dice a todos los moradores de la tierra o a todos los habitantes del mundo that they should make an image to the first beast of Revelation de 13. que deben hacer una imagen de la primera bestia, Apocalipsis 13, en honor a esa primera bestia. Notice in Daniel chapter 3, Noten que en Daniel capítulo 3, the herald told the people, el pregonero le dijo al pueblo, when they heard the music, cuando escuchen la música, they were to bow down and worship the golden image. debían postrarse y adorar a la imagen de oro. Notice the image, Noten que la imagen, Revelation 13, the image in Daniel chapter 3. la imagen de Apocalipsis 13 y la imagen de Daniel capítulo 3. We're going to come to that in a few minutes. Vamos a entrar a eso en unos minutitos. Notice those who did not worship the image of the beast would be killed in Revelation 13. Seguimos viendo los paralelos. En Apocalipsis 13, los que no se postren ante la imagen y adoren a la imagen serán dignos de muerte. Notice in Daniel chapter 3, those who did not bow down and worship the golden image would be cast into the furnace. En Daniel capítulo 3, aquellos que no se postrasen y adorasen a la bestia serían echados en un horno de fuego ardiente. In Revelation 13, En Apocalipsis capítulo 13, the Bible tells us that this second beast deceives them that dwell on the earth to worship the image of the beast. dice la Biblia que la segunda bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica engaña a los moradores de la tierra para que adoren o que hagan una imagen en honor a la bestia. Notice in Daniel chapter 3, Note que en Daniel capítulo 3, the people were gathered to the dedication of the golden image. las personas o el pueblo, las naciones fueron reunidas para la dedicación de la imagen. Listen very carefully. The people were gathered. Las personas fueron reunidas o congregadas. They didn't know what they were gathered for. Ellos no sabían para lo que estaban siendo llamados a reunirse. But if you read in the Bible, Pero si usted lee en la Biblia, when they stood before the image, cuando estuvieron de pie ante la imagen then they realized why they were summoned to the dedication of it. y se dieron cuenta en ese momento por qué fueron convocados para la dedicación de esa imagen, o con qué propósito fueron convocados. It's still deception. Fue bajo una decepción prácticamente. Why did Nebuchadnezzar tell them, oh, you're gathered to golden image, gathered to bow down at the golden image? ¿Por qué Nabucodonosor no les dijo por anticipado que estaban siendo convocados para adorar la imagen? He didn't do that. He told them when they were standing before the golden image, why they were summoned. Él les dijo prácticamente cuando estaban ya de pie ante la imagen el por qué habían sido convocados. That's what the Bible tells us. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Same deception, brothers and sisters. La misma decepción en el tiempo del fin ocurrirá como ocurrió en los tiempos de Nabucodonosor. In 2015, En el 2015, World Meeting of Families in Philadelphia. la reunión mundial de las familias en Filadelfia, A lineup of musicians una línea de diferentes músicos were there to welcome Pope Francis. estaban allí para darle la bienvenida al Papa Francisco. Jennifer Hudson, Jennifer Hudson, Andrew Bellasoni, I think. I mean, Andrea Bocelli. Yeah. Andrea Bocelli, Bocelli, that's right.
Aretha Franklin. Aretha Franklin. But notice where the Pope is. Y noten que está el Papa Francisco ahí en el medio. What's that? ¿Qué es eso, hermano? It's a throne. A él es que Es le un estamos trono hablando. donde él está sentado. Isn't that significant? ¿No es significante eso que ustedes están viendo ahí en la foto? It's a throne. Es un trono. Where is she? ¿Dónde está ella? Where's he? ¿Dónde está él? Before the throne. Ante el trono, en otras palabras. So who are the praises really going to? ¿A quién están siendo dirigidas esas alabanzas, en otras palabras? Al Papa. Are they going to God? ¿Están dirigiéndose a Dios? Or are they going to the man who is sitting on the throne? ¿O están siendo dirigidas al hombre que está sentado sobre el trono? Go to Revelation 13. Notice what the Bible tells you. Noten lo que dice Apocalipsis 13, mis queridos hermanos. Revelation 13, what God says about that first power of Revelation chapter 13. Apocalipsis capítulo 13, noten lo que dice ese primer poder. Verse 2. Versículo 2. Go ahead, brother. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. John just said it. The Bible says that power right there. Ese poder que ustedes ven ahí en pantalla, The dragon el dragón gave him his power, le dio su poder, his seat, su trono and great authority. y grande autoridad. That's his seat right there. Ahí está el trono, ahí está el asiento. So all the praises that was given to Pope Francis. Todas las alabanzas que fueron pronunciadas allí ante el Papa Francisco Is given to that man. fueron dadas a ese hombre. More important, it is given. Is Aretha Franklin, is she singing for God? Let me ask you a question. A Aretha Franklin, ¿canta ella para Dios? So where's the praises going to? Entonces, ¿a quién están yendo esas alabanzas, hermanos? The Bible says it's going to the dragon. La Biblia dice que están yendo al dragón, no a Dios. Music has an important place to play in this last event. La música va a jugar un papel muy importante en los eventos finales de este mundo, hermanos. Again, we see musicians performing before the Pope. Ahí vemos diferentes tipos de músicos cantando para el Papa. I mean, these are some of the lineup of these famous musicians. Aquí partes de esos cantantes famosos que participaron de ese evento y actores también de Hollywood. Go to Daniel chapter 2. We're going to close this out. Vamos a terminar con Daniel capítulo 2. Vayamos a Daniel capítulo 2. Daniel chapter 3, verses 2 through 3. Perdón, Daniel capítulo 3, versículo 3 y 4. 3 and 4, right? Daniel chapter 3, verses 2 through 3. Daniel 3, Chapter 3. Chapter 3, Ya, verses 2 pero through 3. versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Notice what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Nebuchadnezzar Nabucodonosor gathered them together. los unió, los juntó a todos, los reunió, Gathered them together. los juntó a todos. The gathering. Y ahí está el gathering, es la reunión. This is where all churches are gathered together to pray for the change in America. Esto es prácticamente la propaganda que se está promoviendo. The gathering es como una reunión conjunta de todas las iglesias del protestantismo de los Estados Unidos que están haciendo un llamado para orar por América. The event took place in, I think it was September 11th this past year. El evento tomó lugar en septiembre de este año en curso, septiembre pasado.
But now this gathering, this meeting, they're trying to get all churches to gather together so they may change the direction of the United States of America. El propósito de esa reunión, de todas esas iglesias que están buscando, haciendo un llamado a la unión, es por el deseo de esas iglesias es cambiar el curso por el cual este país de Norteamérica está yendo. Also at that gathering, También durante esa reunión, this took place also, I think it was in Washington, D.C., it was around July. tomó lugar en Washington, en DC, también en julio pasado. All musicians were gathered together there as well. También todos los músicos se reunieron allí en una sola reunión. I'm not finished yet, Pero no he terminado todavía, hermanos, because I have something else to show you. porque tengo algo más que mostrarles. A threefold union. Esa triple unión, hermanos. De The Bible Apocalipsis says- capítulo 16. The Bible says in Revelation chapter 16, En Apocalipsis 16, versículo 13, nosotros conocemos ese texto. verse 13. Dice el Señor en su palabra. I'm not finished yet because you're going to see the whole, how music will have a major role to play in the great controversy. Vamos a darnos cuenta cómo la música va a jugar un papel importante en la gran controversia en el tiempo del fin. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. This was a music video that was called only by Nicki Minaj, a popular singer. Esto es prácticamente lo que ustedes ven ahí en pantalla. Es un video que se hizo recientemente por una cantante americana, se llama Nicki Minaj, y ella fue la que puso esos dibujos ahí prácticamente allí. But what I find very interesting, So now Pero lo que encuentro allí bien interesante es, on her cover, en la cubierta de este disco, she has 3 entities. tiene 3 entidades allí como ustedes pueden ver. One is dressed like a preacher. Una está vestida como un sacerdote, como un predicador. One is dressed like the Pope. Uno está vestido como que fuera el Papa. And herself is a superhero. Y ella misma es como una superhéroe. 3 entities. 3 entidades que ustedes ven ahí. And see, the Bible says that 3 unclean spirits came out of the dragon, the beast, and the false prophet. Y vemos que la Biblia dice claramente que 3 espíritus inmundos salieron de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Could the music industry ¿Puede la industria musical hoy unknowingly tell you what's coming on this earth? estará diciéndonos tal vez de lo que ha de venir muy pronto? Tal vez sin ellos pensarlo. Notice what Ellen White says in Great Controversy, En el conflicto de los siglos, la mensajera del Señor dice, page 588. 588 en inglés, She says the Protestants of the United States los protestantes de los Estados Unidos will be foremost. serán, Who would be foremost? foremost is basically The most, they'll be influential. not influential, but they will be the one putting the most effort. Son los que pondrán un esfuerzo mayor en estrechar sus manos a través del abismo. ¿Para qué cosa? Para estrechar la mano del espiritismo. Y ellos alcanzarán también sobre el abismo para estrechar manos con el poder romano. Y así, ajá. Go ahead. Y bajo esta influencia de esta unión triple, este país seguirá en los pasos de Roma y en pisotear los derechos de las conciencias. Ellen White says the Protestants will stretch their hands across the gulf Dice que los protestantes estrecharán sus manos a través del abismo, Notice Ellen White says they're going to stretch across the gulf estrecharán esa mano a través del abismo and grasp the hand of spiritualism. y van a estrechar la mano o a coger la mano del espiritismo. Now let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Is the music industry full of spiritualism?
¿Está la industria de la música llena de espiritismo? ¿Y ustedes creen? So what Ellen White is saying that evangelicals Entonces lo que está diciendo la sierva del Señor es que los evangélicos will stretch across the gulf van a estrechar su mano a través del abismo. and join with the corrupt Hollywood musical industry. O sea que se van a unir con la industria corrupta de Hollywood, de música, And they will reach over the abyss to clasp hands with the papacy. y también estrecharán su mano sobre el abismo para estrechar las manos con el papado. And under the influence of this threefold union, Y bajo la influencia de esta triple unión, hermanos, this country will trample the rights of conscience. este país pisoteará los derechos de conciencia de los ciudadanos. Now, we don't see it taking place right now, No estamos viendo que esto está tomando lugar ahora mismo, but they're all going to join together pero muy pronto todos esos tres cuerpos se van a unir, because they're under the influence of the dragon. porque todos están bajo la influencia del dragón. Close with that scripture. Terminamos con esa declaración. Yeah, go ahead. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29 al 32. Deuteronomio 12, 29 al 32. Deuteronomio 12, 29 al 32. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de tus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Brothers and sisters, we're to serve God in a certain way. Tenemos que servir a Dios en cierta manera, queridos hermanos. We're to worship God in a certain way. Tenemos que adorar a Dios en cierta manera. And the music that we listening to is to give God worship. Y la música que nosotros escuchamos debe de honrar o adorar a Dios. Amen. I pray that this presentation Yo oro para que esta presentación que hemos escuchado hoy will awaken us to where we are at the end nos of time. despierte en la posición en que estamos parados en este tiempo del fin. And music, brothers and sisters, Y la música, queridos hermanos, is my powerful influence for good or for evil. es una poderosa influencia, sea para bien o sea para mal. We have seen it from the beginning, from the fall of Satan all the way to the last conflict with the two major powers in Revelation 13. Lo estamos viendo desde el principio, de la caída de Satanás en el cielo hasta el cierre del conflicto final, reflejado con esos dos poderes en Apocalipsis capítulo 13. This morning, you're going to have to decide what music you need to throw out and what you need to keep. Esta mañana usted tiene que decidir qué música usted necesita botar a la basura y qué música usted necesita conservar en su hogar. Because it's all going to play in a major role on what position you take at the close at the end of time. Porque esa va a jugar, la música va a jugar un papel muy importante en la posición que usted va a tomar en el tiempo del fin. With that, let's kneel for prayer. Con eso vamos a ir de rodillas para orar. Dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we know that this presentation has been very lengthy. tal vez fue un poco larga esta presentación, lo sabemos, Señor, But Father, the people of God, pero Padre, el pueblo de Dios, the church needs to realize the importance of music la iglesia necesita entender la importancia de la música and how it plays a major role in this great controversy. y cómo inflige
un papel importante en la gran controversia en el tiempo del fin. Father, help them to understand the principles. Padre, ayúdalo a nuestros hermanos a entender los principios. Help all of us to understand how it will play a major role in worshiping God, Ayúdenos a entender de cómo va a jugar un papel importante en la adoración a Dios or the image of the beast. o la imagen de la bestia. Father, we pray that you will bless the food as we will partake of it. Padre, queremos pedir una bendición por los alimentos que vamos a compartir. May everyone receive a blessing as we continue this day in worship of you. Que cada uno de nosotros podamos recibir una bendición mientras continuamos adorándote en este día. For we ask it all in the name of Jesus we pray. Porque todo lo pedimos y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén.